buenos días a todos los oyentes en esta nueva mañana de sábado en Horizonte Sur. El que les habla es Jorge Rulli, me acompañan en el equipo actualmente Gabo Musikansky y Ernesto García, también está con nosotros, buenos días, buen día. Está con nosotros el operador Morales, está Bernardo Elfan en la producción y en la producción general Arturo Cavallo. Bueno, hemos traído muchos temas hoy, así que vamos a dialogar. Va a ser como siempre o como habitualmente, un editorial, en este caso variado, un salpicón de cosas como para este verano cálido, donde muchos están crucificados a la falta de electricidad, además, en un país en que todas las infraestructuras se desploman lentamente. Y es un tema que nosotros hemos tratado de hablar en cada uno de los programas, referirnos a este tema, porque es importante tomar conciencia y tener una memoria cercana para darse cuenta cómo todas las infraestructuras de la Argentina se van desplomando lentamente y cómo hace muchos años, 20 o 30 o más años, que las políticas gubernamentales son solamente de emparchar las situaciones más críticas. No hay un plan, no hay un proyecto. Quizá lo haya, después vamos a hablar de eso. ¿No es cierto, Gabo? Vamos a hablar del programa agroalimentario, que implica la biotecnología y los transgénicos para la ingesta de los argentinos. Bueno, quizá ese sea el único proyecto, pero es el proyecto de los otros, de las corporaciones, de los que no aman al pueblo argentino. De este lado hay improvisación, corrupción y hacer lo que se pueda para evitar los estallidos sociales. Esta semana tuvimos un feriado, yo diría que significativo, aunque ignorado por el común de la población. Importante para los simulacros con que se adoba la política criolla. Hace 200 años, en la ciudad de Buenos Aires, en su Plaza Mayor, los instrumentos de tortura fueron quemados. Era un acto celebratorio, un acto reivindicativo de las víctimas. Y desde épocas inmemoriales, este acto de quemar las maderas del tormento eran muy importantes. No era solamente circo, sino que era un hecho que tenía que ver con el dolor profundo de la gente crucificada en esa forma cruel de la justicia, que aquí no ha cambiado. La verdad es que celebrar los 200 años de estos actos en un país donde todavía se están juzgando a los desaparecedores de Luciano Arruga y donde muchos de nosotros arrastramos las heridas de la tortura y que sabemos que eso continúa, que no continúa en los militantes políticos, quizá continúa en otros pibes, en los pibes chorros, en los pibes de las zonas marginales, pero que la tortura hoy existe, a nadie le caben dudas. Y por otra parte, también estos 200 años y esta fecha significativa tiene que ver con el trabajo esclavo. ¿Y por qué decimos que es un simulacro? Porque la Alameda asegura que hay 500.000 de personas en esa situación de trabajo obligado, de trabajo brutal, de trabajo semiesclavo y de trata. Y con todo esto tuvo que ver la Asamblea del año 13 y estos 200 años en que se parodia al pasado. Es la farsa de la tragedia, como decimos siempre. Es una escenografía en la cual se tratan de resolver las incongruencias entre el relato y la realidad. A propósito de esto, yo quería leer unos escritos de Prada Alcoreza en referencia a la situación de Bolivia, pero que sean aplicables. Él dice, o escribe, esta forma de síntesis la vamos a llamar síntesis incongruente, esto entre el relato y la realidad. Usamos este nombre pues se intenta una síntesis política no tanto de contradicciones como de temas y tópicos incongruentes. Algo así como que se buscara hacer políticamente congruente lo incongruente,
cosa que parece solo se puede lograr en el discurso político. Por ejemplo, tratar de sintetizar progreso y madre tierra. Tratar de sintetizar la concepción la concepción desarrollista con las cosmovisiones indígenas. Esto sería el simulacro en Bolivia. La ideología del progreso y la comprensión de la madre tierra son incongruentes, dice Prada Alcoreza, como el agua y el aceite. Cuando ocurre esto en el discurso, en la práctica, uno de los componentes incongruentes, dice él, se impone efectivamente en tanto que el otro componente se mantiene en el imaginario como un fantasma que justifica la realización de su verdugo. El cuadro es el siguiente: la victoria efectiva de lo opuesto se festeja sobre el cadáver de la víctima. Además se legitima esta victoria a nombre de la misma víctima. Piensen en el juez Zaffaroni hablando el día jueves, recordando la asamblea del año 13, hablando de las víctimas de la trata, él con sus departamentos alquilados a las pobres pibas secuestradas que ejercen la prostitución en Buenos Aires, él hablando de la trata y del trabajo esclavo. Y entiéndase qué es aquello que nosotros llamamos el simulacro y que Prada Alcoreza llama la incongruencia del progresismo. Nosotros habíamos hablado acá del cepo colombiano. El cepo colombiano era una tortura utilizada por los oficiales de Mitre para reprimir al gauchaje que se oponía a la política mitrista. Sí, a los continuadores del unitarismo. Y dicen que el cepo era terrible, ¿no? El cepo era terrible, terminaba con la vida de las víctimas. Que era una madera en la cual quedaba que la cabeza, los pies, según, ¿no? Quedaban bien cerrados. Se le ponía dos maderas y unas correas, y abajo del sol y del agua, entonces las correas tiraban de manera tal de que terminaban descoyuntando a la víctima, rompiéndole las articulaciones. Pero quiero decir, la asamblea del año 13 quema los elementos de tortura, pero siguieron funcionando 50 años después, porque estamos hablando, la asamblea del año 13 fue en 1813 y la represión al gauchaje fue en 1862, 63, 64, 65, de manera tal de que las políticas pueden ser, como vos explicabas recién en palabras del filósofo boliviano, una cosa es la realidad, otra cosa es lo que se dice. Recordemos ¿qué dijo la Asamblea del año 13 al respecto, Gabo? Básicamente la Asamblea del año 13, entre las medidas que adoptó en busca de preponderar ese espíritu revolucionario de la Revolución de Mayo de 1810, una de sus medidas era, romper con la libertad de vientres, que decía que eran libres los hijos de esclavos nacidos a partir de ese momento, porque la naturaleza no ha formado esclavos sino hombres. Por otro lado, la extensión de todo tributo sobre las comunidades originarias, teniendo por perfectamente libres y en igualdad de derechos, como decía la Asamblea, concluyendo así de una manera con la vieja explotación. Por otro lado, como bien marcás vos, Jorge, la anulación de los emblemas nobiliarios en la fachada de las casas y la extinción de todos los títulos de condes, marqueses y varones, porque, como bien decía Artigas, hay que terminar con esos privilegios que nacen de la cuna. Por otro lado, la abolición de la Inquisición y la prohibición del detestable uso de los tormentos, decidiéndose la destrucción de todos los instrumentos de tortura en la plaza pública. Después, entre otras cosas, estas creo que son las medidas más resonantes de la Asamblea del año 13, pero me parecería muy interesante también trazar un paralelismo, que no solamente, como un hecho simbólico, me parece sumamente importante la quema de los elementos de tortura, pero que no solamente se puso fin en ese momento. Hoy, 200 años después, siguen existiendo los mismos mecanismos existen distintos mecanismos de tortura, pero la tortura está vigente en nuestra sociedad.
El sistema va mutando y va cambiando de piel como un camaleón, pero siguen estando presentes diferentes mecanismos de tortura, como es el caso de hoy, como podría ser el Paco en nuestros pibes, en los sectores marginados, en los excluidos, en los sectores postergados, a los cuales se los tortura y se los tormenta con... Se los atormenta, sería. Con diferentes, sí, digamos, con diferentes instrumentos, así como hace 200 años... Y se los discrimina. Y se los deja de lado. Claro, y se los sospecha constantemente porque hay un... ¿no? Se los sospecha por la ropa, por el rostro, ¿no? Pero, y en ese punto es donde radica la falacia y la divergencia en la idea del progreso. Digo, hoy vivimos en un mundo que llama progreso a estas grandes urbes, a estas grandes ciudades con grandes edificios altísimos, todos con aires acondicionados, llenos de comodidades, de lujos y de confort. Digo, ¿ese es el progreso? ¿A qué llamamos progreso? ¿A este mundo que lo arrasa todo, sí, que todo lo lleva por delante? Y yo quería también referirme, aparte de la brutalidad de la tortura, ¿no? De la infinita crueldad de la tortura que ha marcado la historia de la humanidad y que sigue vigente, marcar estas nuevas perversiones, un poco siguiendo el pensamiento de Gabo, el tema del simulacro o de la incongruencia de los relatos con la realidad. Yo creo que es una de las mayores crueldades del día de hoy, ¿no? En página de hoy, Luis Brustein, justamente, que es hijo de desaparecido, fui muy amigo de su madre, por eso me apena, ¿no? que esté mezclando las memorias dolorosas del pasado con su alineamiento político en este momento, ¿no? Pero a propósito de la lucha del gobierno contra el diario Clarín, dice, él expresa que la lucha por los medios en que asimila las cosas que dice Cristina con las que ahora está diciendo Obama, refiriéndose a que Obama continúa la lucha de Cristina, de alguna manera hace referencia en Cristina, esto es notable, ¿no? O sea, el gobierno norteamericano se referencia al gobierno argentino para luchar también contra los grandes medios. Y lo que él dice es que la lucha contra los medios, como en este caso Clarín, en realidad es la lucha de los oprimidos, por hacerse visibles, por tener voz, por poder expresarse en la realidad, los oprimidos, los pueblos indígenas. O sea que la lucha contra Clarín es para que los Kwon puedan tener un rostro, ¿te das cuenta? Es casi el zapatismo revivido, y es casi como si Clarín debe estar el coronel aquel que ocupó Argel, ¿no? El ejército de los paracaidistas franceses, eso es Clarín, ¿no? Y entonces el gobierno es el que lucha para que los condenados de la tierra puedan tener su propia voz, que Clarín lo impide. De hecho digo, yo siento que este muchachito me está insultando mi inteligencia y está insultando la inteligencia de los 10.000 o 15.000 personas que leen Página 12, ¿no? Pero de todas maneras también está insultando la inteligencia de mucha más gente que no lee ese boletín oficial, porque es demasiado grotesco el escenario, ¿no? O la burbuja de la militancia pagada, rentada del progresismo, es demasiado, de paredes demasiado fuertes, ¿no? Demasiado opacas, que les impide ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Perdóname, yo escuché a Nora Cortiñas creo que lo charlamos fuera del micrófono, hace como un mes y medio, ya no recuerdo en qué radio, donde claramente decía, Clarín no es el único pulpo, no es el único grupo, y nunca lo fue, por supuesto, claro, que atenta contra los intereses nacionales. Acá existe Monsanto, acá existe Chevron, acá existen otros grupos económicos que son más o menos perjudiciales, pero que todos sabemos cómo funcionan. La empresa Fiat de este señor Rattazzi funciona en base a sus intereses absolutamente extraños a los genuinos intereses argentinos. Solamente el hecho, tanto esa automotriz como tantas otras, de fabricar
decenas, uno anda por las calles de Buenos Aires y ve, qué sé yo, 80, 90, 100 modelos distintos de coches. Al kirchnerismo yo no le he escuchado jamás decir una sola palabra acerca de las regalías que se pagan por cada modelito que tiene una diferencia pequeñita entre un autito y otro. Nora Cortiñas no hablaba solamente, Nora Cortiñas decía, no es el único grupo económico a tener en consideración, eso es absolutamente risible. Pero es una verdad tan grande que da vergüenza expresarlo. O sea, aclararle a gente inteligente que la única corporación no es Clarín, ¿no te parece que es como... A mí siento que le falta el respeto a los oficialistas tener que aclararles que hay cosas que se llaman Cargill, BAF, Monsanto, ¿se entiende? Todas las multinacionales. Las multinacionales vienen a hacer su negocio y acá no se los controla y el gobierno se hace el tonto diciendo estamos ansiosos por las inversiones que llegan. Creo que... Las inversiones tienen que llegar, pero el Estado Nacional Argentino tiene que decir en qué se invierte y de qué modo. Claro, por supuesto. Pero para terminar, y antes de ir a un corte musical, con respecto a Clarín, porque terminamos en Clarín, ¿no? Claro. Yo quisiera añadir algo que siempre me surge cuando veo estas polarizaciones. El odio contra Clarín es un odio, es el rencor de un matrimonio roto, ¿no? Es el rencor. Hubo mucho amor detrás de este odio, ¿no? Claro, hubo mucho negocio detrás de este... Se perdió la magia, decís vos. Claro, esto es un divorcio, no jodamos, ¿no? El amor se fue, pareciera. Escuché una vez que alguien que había investigado el libro de visitas de la Residencia de Olivos, que decía que el empresario más asiduo durante años había sido Mañeto, ¿no? Evidentemente que acá hay un matrimonio roto, pero no tenemos por qué pagar los platos rotos el resto de la población. Es un problema de Cristina, el problema de Mañeto es un problema de la Cámpora y de Cristina. Ahí vamos a un corte musical.